Para esta quinta semana de nuestro curso Psicoterapia 2, vamos a desarrollar la familia como sistema. En ese contexto, nosotros vamos a presentar algunas ideas, las más importantes que puedan desarrollarse en función a lo que es el tema de nuestras familias y su funcionamiento como tal. Como parte de este contexto de esta quinta semana, estaremos dentro de la segunda unidad, la entrevista e intervención familiar, iniciando pues esta nueva segunda fase para el proceso de la evaluación de la T2. Vamos a trabajar este tema para que ustedes en la clase, a través de una experiencia participativa, puedan describir las características básicas de vuestras familias, de cómo se vive y de cómo se comparte el día a día a través del diálogo que podamos tener en el WhatsApp, a través de la intervención directa de algunos de ustedes que quieran participar. Y en ese compartir de experiencias de cómo son las familias, estaremos logrando si los conceptos que venimos estudiando forman parte de lo que el día de hoy estamos desarrollando. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar pues esta aventura señalando pues el carácter de la sesión como la familia como sistema. Y como toda familia tiene un inicio, yo quisiera presentarles a quienes dieron inicio a mi familia. En este caso son mis padres. Don Eduardo Infantes Angulo, natural de Chachapoyas, ya fallecido él hace 18 años, y doña Paula Santillán Gárate, viuda de Infantes, con 92 años y próxima a cumplir su cumpleaños 93 en noviembre de este año. Ellos, como fundadores de mi familia, han sido quienes han desarrollado a través de los años que nos criaron desde muy pequeños, a 6 de sus hijos, 6 hermanos somos nosotros, han venido transmitiendo un conjunto de reglas, secretos, de dinámicas, costumbres, creencias, que a partir de esa experiencia de ellos como fundadores, fueron inculcando a todos nosotros, sus hijos, en el desarrollo de un sistema que se autorregulaba, que se desarrollaba a partir de características de lo que podrían ser las familias. Entonces, esa es la idea, hablar un poquito de cómo son las familias. Producto de esa relación amorosa que tuvieron mi padre y mi madre, nacimos 6 hermanos. Mi hermana mayor, Marlene, que es la que estamos ahorita en la ubicación de mayor a menor. Marlene la mayor, segundo Liliana, tercera Rocío, cuarta Fabiola, quinto soy yo, Eduardo, y mi hermano menor Decio, todos, cada uno con sus familias respectivas, aquí en la celebración de los 90 años, hace casi ya 3 años de esta reunión, donde nos congregamos para homenajear cada 5 años a Nuestra Señora Madre por todo lo que significa para nosotros y lo que representa estar en una familia muy, pero muy unida. Entonces, vamos a hablar un poquito de las características de la familia como sistema. ¿Cómo es que es esto? ¿Cuál es la característica principal que podríamos tener? Todas las familias tienen reglas. Las reglas son las que determinan la totalidad del funcionamiento de una familia. Las reglas son las que permiten que se ordenen los sistemas. Los sistemas necesitan de ciertos patrones de comportamientos para establecer cómo va a ser su dinámica, cómo es que van a interactuar cada uno de sus miembros. Cualquier grupo de personas que interactúan entre sí están comprometidos, están definidos de manera muy concreta a partir de algunas reglas que hacen su funcionamiento. Y estas reglas son las que establecen el tipo de relación que establecen las personas, valga la redundancia. Estas reglas podrían ser, ¿no es cierto?, de carácter explícito o de carácter implícito, o también podrían ser ocultas, ¿no? Aquellas que forman parte de los secretos, ¿no? Las reglas de las familias. En fin, que constituyen la forma como se van organizando las familias. Y esa organización corresponde a una totalidad, a una suerte de sistema totalmente autónomo que nos permite desarrollar las actividades
de manera que podamos interactuar con el medio externo y en el medio interno, ¿no? La forma como nos vamos reuniendo los fines de semana, durante la semana, las responsabilidades que cada uno de los miembros tiene en una casa, en una casa, son parte de las reglas que se van determinando por los fundadores de la familia. Entonces, tendremos que analizar qué es una familia, cuál es el concepto de familia, qué noción de concepto. Hay diversidad de conceptos, hemos escogido algunos de ellos. Para tener un primer concepto, podemos decir que una familia es aquella que está emparentada y que vive en el mismo techo. En el caso de mi familia, ya cada uno de mis hermanos tiene su vivienda, su familia, todos vivimos de manera independiente, podemos, a partir de lo que vendría a ser el origen de una relación entre un padre, una madre y unos hijos, establecer ese concepto. Este concepto quizás sea el concepto más tradicional que podemos entender de una familia según Petit Robert, Robert, perdón, porque aquí estamos considerando la relación entre padre y madre, que sería lo que origina una familia. Sin embargo, en la actualidad ya tenemos otras concepciones sobre el carácter de las familias. Por ejemplo, en el caso de las familias que no necesariamente se forman por un padre y una madre, sino por dos padres o por dos madres, dependiendo de su orientación sexual. Y es otro tema de discusión que, en todo caso, en otra oportunidad podemos desarrollar. Entonces, tenemos este primer concepto. Un segundo concepto es, mejor dicho, mi familia de origen es, aquí estoy yo con mi hijo, yo vivo con mi hijo, estamos en una relación mutua de vínculo y de afecto y de amor. Entonces, él tiene 17 años, aquí está en mi casa, ¿no es cierto? Para que lo conozcan. Y la idea es que ustedes también presenten a su familia, con quién viven, quiénes son los que integran su familia. Yo tengo una familia muy grande como habrán visto y van a ver, pero vivo solamente con mi hijo, ¿no? Su madre vive en otra casa, nos llevamos muy bien y es parte también de nuestra familia extensa, porque los vínculos que tenemos son vínculos que se han desarrollado en la comprensión y la tolerancia y el respeto mutuo. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, ¿qué es una familia? ¿Ok? Vamos a definir qué cosa es una familia. Una familia es aquella que cohabita y coopera socialmente y que permite que pueda ser reconocida una pareja con sus hijos. Pero esta es una definición donde se reconoce una pareja, pero que no especifica si esta pareja puede ser heterosexual o homosexual, en general una pareja. O sea, aquí se está considerando una familia como una situación de pareja y sus hijos, pero también hay familias donde no hay parejas, ¿sí? Entonces, tenemos una diversidad de conceptos. Pero las dos características que nos interesan en todo caso y que de una u otra manera son las importantes es el tema de la cohabitación, o sea, el espacio físico común que tiene la familia para desarrollar su crecimiento, su desarrollo, su historia, el desarrollo de sus costumbres, sus pautas de relación, su interacción. Y lo segundo que podemos evidenciar el día de hoy en el contexto actual es el sentido de cooperación, el acompañamiento que se tiene, la forma como nosotros estamos vinculados en ese espacio físico y que nos permite pues expresar los niveles de solidaridad, fraternidad y entro mutuo en las interacciones. Tenemos entonces que las familias, como repito, pues en este caso podrían ser muy pequeñas o muy grandes, ¿no? O sea, podrían ser familias extensas, donde todo el mundo se puede participar de lo que vendría a ser una familia extensa. ¿Qué es la familia? Una nueva definición, ¿no? Un grupo natural con una historia en común. Obvio, pues, miren, ahí está la familia extensa, tenemos una historia en común. La historia en común la fundó mis padres. Inicialmente ellos desarrollaron una historia de afectos, de amor, que se prolongó en el sentido de formar una familia con 6 hijos y los seis hijos, cada uno con sus hijos, a desarrollar lo que vendría a ser una historia, común. Mara Selvini Palazzoli, la gran psiquiatra italiana que funda el modelo de Milán, nos dice en pocas palabras el sentido de la orientación de lo que es una familia.
grupo natural, ¿no? No explica si son hombres, mujeres, si hay pareja o no hay pareja, que los determina, ¿qué cosa? La unidad de esa familia, la historia común. Entonces vean cómo vamos pasando de una, diríamos, tradicionalista definición padre, madre, hijos, a una pareja con hijos y ahora a una grupo natural con historia común. Entonces quiere decir que la familia no es necesariamente pues esa concepción limitada de lo que es padres, hijos, y donde hay un hombre, mujer y hijos. No, ahora estamos viendo cómo distintas concepciones de la familia nos pueden llevar a esta suerte de cohesión, ¿sí? Cohesión, conformación de pareja, conformación de padre-hijo, conformación perdón, de padres e hijos, ¿no? Y ahora, grupo natural, un grupo natural en general que tiene una historia común y que va a través del tiempo desarrollando sus proyectos en función a un proceso de historia común y de construcción de espacio común. ¿Ok? Entonces, por otro lado, podríamos decir que existe otro elemento en términos de esta definición que es importante destacar, es el sistema social y natural donde se desenvuelve una familia. Es común que ustedes puedan escuchar de parte de, por ejemplo, sus vecinos o las personas que conocen a vuestras familias, a señalarlos como los Pérez, los Rodríguez, los Sánchez, los Martínez, los González, como esa famosa serie de televisión, en donde justamente esa forma de organización como sistema familiar le va a representar una identificación natural en el contexto social, ¿no? Entonces, así tenemos pues que nuestras familias son sistemas que funcionan no solamente internamente con reglas explícitas, implícitas, ¿no? O secretas al interior de la dinámica interna de la familia, sino también están profundamente vinculadas al aspecto social, a la interacción social en el contexto de nuestro flujo de interacciones con el medio externo. ¿Ok? Entonces, para comprender el contexto de las terapias familiares, entonces tendremos que todo grupo, para podamos hacer una intervención familiar y no tener los prejuicios de que si esta es o esta no es una familia, vamos a entender como todo grupo que se considera una familia, cumple con la condición de integrar entre sus miembros a los representantes por lo menos de 2 generaciones. O sea, esa es una condición básica. Podría estar papá con sus hijos, mamá con sus hijos, el abuelo con los nietos, porque los padres fallecieron, o podrían estar los tíos con los sobrinos, entonces, que por la ausencia de los padres, tiene que haber, para que se entienda esto de una familia, 2 generaciones por filiación. Por eso es que cuando la familia funda, mejor dicho, cuando se funda la familia en una pareja, la familia se concreta cuando nacen los hijos. Ahí hay 2 generaciones, los fundadores y la prole, que vendrían a ser ya el cumplimiento exacto de lo que es este concepto, ¿no? ¿Ok? El otro elemento que podemos señalar sobre el sistema familiar es que la familia, como ya lo hemos señalado, es un sistema abierto y único que intercambia comunicación con el entorno. Eso, por favor, tiene que quedar absolutamente claro. Las familias están en constante innovación, de crecimiento, de cambio a partir de la interacción que cada uno de sus miembros también se desarrolla y desenvuelve con el medio social. Y tenemos la consideración que pone Halley sobre los principios básicos para la observación por parte de un terapeuta en un sistema familiar. Lo primero, recordarán que la semana pasada, en nuestra clase sobre los axiomas de la comunicación humana, señalamos que no había ninguna forma de expresión que no sea comunicación. El silencio, la inacción, la catatonia, cualquier expresión que tenga un ser humano es comunicación y por ende es susceptible de ser observada. Entonces nosotros cuando estamos en el contexto terapéutico, el terapeuta observa
donde se pueden dar las principales consecuencias, las principales interacciones conflictuadas que se dan en la estructura de la familia, quiénes son los que tienen, por ejemplo, en el silencio, por ejemplo, de un paciente, de un miembro de una familia, podríamos ver el primer axioma. Podríamos ver cuando un padre empieza a manifestarse de una manera muy sutil respecto a la relación que establece con su esposa, da una información, sin embargo, detrás de esa información hay un contenido, un reclamo. Hemos venido por mi hijo, pero en realidad la que tiene el problema es mi mujer, ¿sí? O sea, mientras toda la familia ha convenido en asistir a terapia porque uno de los hijos está consumiendo drogas, de pronto el padre podría lanzar como información el hecho de decir que tiene un tema pendiente con su mujer. Ahí hay una información expresa, pero hay un contenido que por ende va a ser la metacomunicación. O podría responder la madre respecto a lo que dice el marido. Y entonces aparece el tercer axioma, o sea, ella va a puntuar de una manera diferenciada la complejidad del problema que esta familia tiene. Y de hecho, el terapeuta va a tener que observar el cuarto axioma, todo lo que involucra el comportamiento verbal y no verbal de esta familia para detectar las coherencias e incoherencias en relación a ese mundo del lenguaje verbal y la expresión no verbal para contrarrestar algunas hipótesis de trabajo respecto a esa estructura de sistema familiar. Y finalmente, el terapeuta también va a observar lo que vendría a ser los grados de simetría y complementariedad, tanto en el subsistema conyugal como en el subsistema filial, en los subsistemas parentales, si es que estos fluyen de acuerdo a los cánones establecidos de la simetría y la complementariedad. El terapeuta va a observar si estos padres diferencian sus opiniones en el subsistema conyugal versus hacer un auténtico equipo para la crianza de sus hijos a través del subsistema parental. Entonces, el terapeuta con esta información, con todo este proceso de observar la familia, tiene muchísimo para poder trabajar. Lo que hace es identificar todos los comportamientos aceptados o rechazados que se dan al interior del sistema, y una vez que la familia establece el vínculo con el terapeuta, podríamos observar también si es que existe alguien quien tiene el liderazgo, que no necesariamente podría ser el jefe de familia o la jefa de familia, sino un abuelo, un hermano mayor que asiste de manera simétrica y no complementaria a su madre en el rol de la parte económica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ante la ausencia del padre, uno de los hijos, el mayor, podría ser, empieza a aportar económicamente y cambia su estatus de actitud complementaria con su madre por el poder económico que tiene, que financia a la familia, y se convierte en una relación simétrica, perdiendo esa relación simétrica con sus hermanos, queriendo asumir un rol que no le corresponde en el sentido de ser padre de sus hermanos. Todo eso se puede observar en el sistema familiar para ver qué tipo de familia tenemos frente a nosotros. ¿Ok? Entonces, para ello necesitamos estructurar brevemente estos elementos de diferenciación que existen en la familia. Los padres, como hemos señalado, mejor dicho, los cónyuges inicialmente forman o fundan una familia luego de un proceso de enamoramiento, noviazgo, matrimonio, convivencia o un espacio relacional que les permita tener un vínculo amoroso, pues deciden convivir en la forma que ellos quieran, y entonces como pareja se constituyen en un subsistema conyugal. A partir de esa relación se establece lo que vendría a ser la posibilidad de fundar una familia, o sea, tener hijos. Cuando ya tienen los hijos, pasan a ser no solamente un subsistema conyugal, sino también a ser un subsistema parental, a tener doble responsabilidad, doble función, doble espacio de encuentro. En este subsistema conyugal, obviamente los límites van a ser súper claros para que nadie pueda ingresar en él. Nadie debe ingresar.
porque sencillamente la relación entre los cónyuges, marido, mujer, esposa, esposo, amante, amado, ¿no? Van a ser exclusivamente de a dos. No hay espacio para un tercero. Solamente surge el espacio para el tercero cuando el subsistema conyugal considera que ya no pueden manejar sus problemas y asisten a un tercero, que sería el terapeuta, el especialista en el tema de pareja, para que les pueda orientar. En el caso del subsistema parental, que son las responsabilidades como padre y como madre, ellos van a establecer los límites para que sus hijos fluyan en ese espacio, donde sí pueden participar los hijos, donde sí existen medios de interacción fluidos y establecidos de acuerdo a lo que vendría a ser la distancia de la complementariedad en la comunicación. En la relación del subsistema conyugal, aquí los límites son claros y no son permeables, o sea, no puede ingresar un tercero, pero al mismo tiempo es una relación simétrica. En cambio, en un subsistema parental, los padres van a permitir, esto sí es hay límites permeables, o sea, el ingreso de los hijos, porque esa es la función de los padres, atender las necesidades, los requerimientos, las urgencias, todos los temas vinculados a la crianza y educación de los hijos, por lo tanto tiene que haber un contacto y una suerte de cercanía. Sin embargo, esa relación, esa interacción va a estar dada por un nivel de complementariedad, un nivel superior por excelencia de los padres versus un nivel inferior por excelencia de los hijos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un primer, digamos así, resumen de esta estructura. Entonces, históricamente hay muchísimas divisiones en el estudio de las familias, desde la óptica que se quiera ver, de la psicología, desde la antropología, que tiene también caracterizaciones interesantes, desde la propia biología, que podemos entender cómo las familias de determinadas especies funcionan, ¿sí? Entonces, en el caso de nosotros vamos a utilizar dos clasificaciones. Una que podríamos decir es la inicial, más o menos planteada por Minuchin, y que ya no se utiliza así tan estricto esta clasificación. Ahora hay una nueva que más adelante la vamos a señalar, pero esta primera clasificación correspondía a 4 tipos de familia. Y este tipo de familia las clasificamos en aglutinadas, enmarañadas o enredadas. Desligadas, apartadas, ese sería un segundo grupo. Las funcionales, entre comillas, que vendrían a ser las que supuestamente tienen más o menos el formato a seguir para que podamos emular esas características. Y en cuarto lugar, la que vendrían a ser las familias cismáticas. ¿Ok? Vamos a intentar explicar cada una de ellas a partir de una idea previa e inicial. Hemos dicho que las familias, para su desarrollo y funcionamiento, tienen que tener límites, entre otras características, pero vamos a centrarnos en los límites. Los límites son aquellos que permiten que se dé con fluidez y facilidad la comunicación entre los subsistemas. Los subsistemas, ya hemos señalado, son el subsistema conyugal, el subsistema parental y el subsistema filial, ¿okay? O parento-filial. Entonces, cuando los límites son difusos, o sea, no están, mejor dicho, permeables, ¿ok? Donde todo el mundo, mejor dicho, sabe todas las cosas de todos, entonces tenemos una familia aglutinada. Cuando los límites son rígidos, prácticamente todo el mundo tiene una suerte de extrema separación uno de otro, hablamos de familias aisladas. Los límites claros son aquellos que van a permitir de una u otra manera las fundamentales. No son estas situaciones extremas, ni difusos que nos originan, quien dice, de autonomía, ni rígidos que nos permiten de otra manera estar conectados unos con otros. Tenemos que encontrar un punto medio, o sea, las necesitan cada uno de sus miembros, autonomía, control. Ese proceso hace este cambio de estabilidad como un solo proceso, esa autonomía y control tiene que darse para que podamos hacer los que crezcan de manera sin sobreprotección, pero con control, porque tampoco se trata de dar autonomía y dejar que hagan lo que quieran, menos aún cuando son pequeños. El control permite justamente, con límites claros, saber que cuando un hijo, una hija,
tiene una función dentro de la familia, sepa qué cosas de una u otra manera quiere que sus padres realice, quiere en el sentido de las reglas, ojo, no es que quiera que sea tal cosa, no, sino que quiere que se respeten ciertos cánones que están establecidos en las familias. Y cuando se dan esos límites, definitivamente las familias podían, y quedan claros, perdón, y las familias podrían actuar de manera funcional. ¿Ok? Entonces, el primer grupo son las llamadas familias aglutinadas, enmarañadas o enredadas. Tenemos en estas características de estas familias que hay una suerte de un sobreinvolucramiento que consiste como una suerte de falta de autonomía de las personas, ¿no? Es el chico o los hijos súper protegidos, los chicos sin autonomía, temerosos de poder equivocarse, corregidos constantemente. Prácticamente sus padres son los que sienten frío y sus hijos tienen que arroparse, sus padres están con calor y tienen que sacarse la ropa. O sea, es esa familia que hace que se pierda la individualidad, si quiere decir. Una característica de estas familias es que constantemente están evitando el conflicto. Una vez que empieza a hervir la olla, alguien por ahí la destapa para que dé una suerte de aumento de agua y evite conflictuarse, porque como están, pero tan enmarañadas, pues obviamente sus niveles de diferenciación son mínimos. Entonces, de una u otra manera, no hay una vocación por cambiar, porque consideran que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Entonces, hay mucho equilibrio en estas familias, hay muchísimo mantenimiento del sistema por temor a cambiar. Pero también en este temor existe una suerte de una falta de diferencias en los miembros. Yo le llamo a este tipo de familias sin puertas. Porque, ¿por qué sin puertas? Porque usted podría tener su torio en su casa y la regla, ojo, la regla de esa familia aglutinada es que nadie debe cerrar la puerta, porque todos tenemos confianza de que nadie va a fastidiar, pero sin embargo se pueden meter a tu cuarto, no hay una diferenciación, prácticamente si cierras la puerta, algo estás haciendo, entonces esas cosas no permiten los espacios independientes, la autonomía, el crecimiento, la necesidad también de encontrarse uno solo a partir del desarrollo de sus actividades que realiza. Entonces, definitivamente, todo el mundo sabe de todo. Otra característica curiosa es que estas familias, por lo general, si es que se van a unir alguien a ella, a esta familia, pues se discute, ¿no? ¿Quién es el enamorado o la enamorada del miembro de la familia que quisiera o debe o se debe aprobar su ingreso? Las familias podrían hasta discutir la conveniencia o no de que un miembro de la familia esté con tal o cual persona, porque sencillamente esta falta de diferenciación hace que todo el mundo sepa lo de todo el mundo. El secreto en estas familias sería pues una cosa peligrosa, ¿no? Sí, paradójicamente peligrosa, porque si se manifiestan como secretos, entonces, o mejor dicho, se descubren los secretos, se generarían alguna crisis, ¿no? ¿Ok? Tenemos en este caso, pues, límites difusos. eh, Aquí hay una invasión de parte de los padres en el subsistema de los hijos y viceversa. Los hijos podrían invadir el subsistema conyugal de los padres y eso no se puede dar, ¿no? Porque existe permeabilidad, pues, o sea, todo el mundo entra e ingresa a cualquier sistema. Las puertas abiertas en casa, sin autonomías, es, por un lado, una situación extrema que nos lleva a tener familias aglutinadas, totalmente pegosteadas, indiferenciadas, sin criterio. O sea, el ser sobreprotegido o ser involucrado sin tener independencia podría originar serios problemas de crecimiento en el desarrollo personal. Entonces, los roles del padre el cónyuge y de los problemas conyugales, incluso con los hijos, lo cual ya hemos señalado no debe ser,
porque sencillamente los hijos tienen un espacio de relación con sus padres, que es justamente su sistema parental. Y en ese espacio es donde pueden ellos ser permeables, o sea, ingresar y salir, tener confianza, conversar, guardando los niveles de complementariedad que existen con ellos. Pero cuando ya estos límites son tan pero poco diferenciados, entonces los hijos también podrían meterse al sistema conyugal. Entonces se forman los triángulos, y los triángulos, las alianzas o coaliciones que estudiaremos la próxima semana, en la semana 6, no le hacen nada bien a las familias, porque en ese contexto surge la patología, en ese contexto se dan los problemas en relación a las familias, de los síntomas que expresan esta, entre comillas, disfuncionalidad familiar. Entonces ahí tenemos pues el sobreinvolucramiento, la falta de diferencias entre los miembros, ¿no? El segundo grupo de familias serían las familias desligadas o apartadas. Contrariamente a de manera contraria al caso de las eh, enmarañadas, las desligadas pues es todo lo contrario, ¿no? O sea, aquí las conexiones prácticamente son débiles o son inexistentes. O sea, los padres no se enteran dónde están los hijos ni siquiera saben dónde están los padres. Aquí, por ejemplo, se puede expresar en esa política cultural que existe en este país, en términos de costumbre, ojo, no política cultural, sino que los padres se van pues a una fiesta costumbrista, terminan quedándose 2, 3 días, y los hijos que los han acompañado están abandonados a su suerte, ¿no? Tomando licor porque no tienen otra cosa que comer y se mueren de hambre. Y los padres, 2, 3 días tomando, porque es la costumbre, es la tradición del pueblo celebrar así las fiestas. Entonces, aquí existe pues una suerte de abandono, estando en la casa, estando la familia cohabitando en un mismo techo, entre comillas, participando en una propia dinámica. Realmente son islas, son segmentos en donde no existe pues la responsabilidad de los padres, y menos aún de los hijos, de dar a conocer sus necesidades, porque sencillamente es tal la distancia que existe, tal el nivel de desinterés, que lastimosamente origina muchísimos inconvenientes, ¿no? Entonces, este es un extremo de familia que definitivamente existe, ¿no? Y que patológicamente nos da muchísimos casos de enfermedad mental, y se constituyen uno de los elementos más peligrosos de cualquiera sea la circunstancia para los menores o para los pequeños, ¿no? En la adolescencia, pues también la factura, en términos de ese abandono, invitará al adolescente que adolece de los aspectos de formación y de cuidado, a optar por las drogas, la prostitución, la promiscuidad, bullying, el desarreglo en su alimentación, en el cuidado de su propia salud, en fin, una serie de cosas que están asociadas justamente al desamor, a la falta de compromiso de quienes han sido los fundadores de esta familia, ¿no? El tercer grupo sería pues las familias funcionales, entre comillas, aquellas donde probablemente no existan cismas, o sea, no hay problemas, no hay situaciones muy conflictuadas, y donde las situaciones entre las generaciones es llevadera, ¿no? Hay una fluidez entre el respeto de las generaciones que existen en estas familias. Obviamente hay una diferenciación saludable entre las responsabilidades que pueden darse entre los hijos, los mayores sobre los menores. Hay una marcada diferenciación entre los subsistemas. Los padres entienden que a través del subsistema parental están ellos dedicados a criar a sus hijos, y a través del subsistema conyugal, pues ellos en el espacio de intimidad podrán discutir sus diferencias y encontrar soluciones a lo que es distinguir su vida sentimental de su responsabilidad en términos parentales, que es un detalle muy importante. Definitivamente hay aquí una suerte de ejemplo de eso que históricamente pudo haber sido una familia funcional, una serie muy famosa que no sé si ustedes han de conocer o al menos han visto, estoy seguro, han visto, perdón,
estoy seguro que más de uno sí conoce, que es la famosa serie de la familia Los Ingalls, donde los padres prácticamente tenían eran modelo de cómo educar a los hijos, tenían una responsabilidad total en el cuidado de cada uno de ellos y alternaban en las responsabilidades, tanto marido como mujer, y también en el plano central diferenciaban ese momento conyugal para poderse encontrar y prolongar la vida con la prole que ellos desarrollaron. El cuarto tipo de familias serían las familias cismáticas, que corresponde pues a aquellas que están en una constante lucha y una permanente desorganización y presentándose situaciones conflictivas en donde la constante podría ser la separación de los padres, la ruptura de los padres y por ende la preocupación de los hijos, ¿no? Para establecer ciertas fidelidades. Papá agrediendo a mamá en términos verbales y en muchos casos también en términos físicos, obligando a la reacción de los hijos, ya sean estos pequeños o grandes, a tomar posturas hacia uno o hacia el otro. Entonces, esta situación que viven estas familias es permanente, constante, no hay momento en el cual estén enfrentando situaciones tan, pero tan duras que de una u otra manera ponen en riesgo la continuidad de estas familias, ¿no? Entonces, estas familias también podrían buscar hacer que uno de los progenitores utilice a los hijos para buscar ciertas falsas lealtades y dividir las lealtades que todos los hijos tienen hacia sus padres, lo cual origina pues serios desequilibrios en el sistema, serios problemas de confluctuarse los chicos, ¿no? Los chicos al escuchar que su madre habla mal del padre o el padre despotrica de la madre, pues ellos definitivamente van a estar confluctuados porque la imagen que tiene un hijo en su primera infancia es que los cuidan, que los principales seres humanos que los quieren son sus padres. Y si que los quieren hablan mal de los que ellos quieren, pues obviamente va a doler, va a ser una situación muy complicada. Y cuando eso se da, entonces los chicos empiezan a tener problemas. Y se expresan justamente en situaciones de temor ante esta posibilidad de vivir la separación de sus papás y surge el síntoma, trata de ubicar en un contexto de ayuda la posibilidad de que en el subsistema conyugal donde hay y radica un problema, puedan los padres de estos chicos solucionar sus problemas pendientes en su relación de intimidad. Entonces vamos a considerar de estos cuatro tipos solo dos. Nos quedamos con dos. Uno, que va a ser las familias desligadas, desarticuladas, las vamos así a llamar, en donde existe una excesiva independencia, donde prácticamente se forman archipiélagos de islas así que están flotando en un mar inmenso de relación y donde probablemente, no probablemente, de manera definitiva, los sentimientos y los afectos están súper distanciados porque cada uno mantiene una dinámica extremadamente independiente uno del otro, ¿no? Da el caso que una familia desligada podría suceder que un día uno de sus miembros se retuerce de dolor en su dormitorio y con gritos alguien lo asiste, lo llevan al hospital a esta chica y de pronto se enteran que está embarazada, ¿no? Y está por nacer. O sea, nadie se ha dado cuenta que podría estar alguien en casa embarazada, ¿no? O en el caso de un joven que de pronto entra en un cuadro de consumo de estupefacientes y entra en una situación de muchísima violencia, lo llevan al hospital porque se ha cortado, ha empezado a tener alucinaciones, una serie de cosas, y recién se dan cuenta, a partir del diagnóstico médico, que este chico tiene ya problemas psicóticos, ¿no? Entonces, miren la complejidad que tiene este tipo de familias que las vamos a reconocer como desligadas y desarticuladas, ¿no? ¿Okay? Y las segundas, que serían las familias
aglutinadas que hemos comentado, ¿no? Una suerte de resumiendo de las cuatro, dos. Las aglutinadas que están siempre enmarañadas, esas que están donde los afectos sí, por ejemplo, ya podríamos decir, pecan de exceso, ¿no? Y donde hay pues una suerte de mucha preocupación los unos con los otros y no permite la diferenciación de los miembros del sistema, lo cual hace de manera peligrosa, ¿no? Diríamos así, que cada uno pueda encontrar su propio espacio y su desarrollo en lo personal, afectivo, social, incluso hasta profesional, porque todo el mundo va a estar quizás diciéndole lo que le conviene, ¿no? Entonces, quizás estos dos extremos, ¿no? De ser familias, por un lado, muy desligadas y desarticuladas, y familias, por otro, de ser súper aglutinadas o sobreprotectoras, no nos lleva a encontrar nuestro propio espacio de diferenciación. La idea es que usted, a través de su familia, trate de identificar en qué contextos, por qué vamos a etiquetar esta familia es aglutinada y esta es una familia súper desligada. No, lo que queremos es que usted encuentre en qué momento, en qué espacio de relación con su padre, con su madre, con sus hermanos, usted podría sentirse más en un contexto aglutinado o probablemente en un contexto desligado. Por ejemplo, me explico. Vamos a suponer que usted tiene un problema, sea cual fuere, pero no siente, ojo, siente que sus padres, ¿no? No le dan la confianza para contárselo. Entonces, quizás en ese momento, el vínculo que se establece es un vínculo de demasiado desligamiento, que está desarticulada la comunicación de manera que los afectos, ¿no? No están dándose, no tienen el espacio para la confianza que usted pueda contarle a sus papás lo que le está pasando. O de pronto se puede dar el caso que es todo lo contrario. Todo el mundo sabe aquello que debería solamente conocer su padre y su madre. Si usted está en una familia aglutinada y usted quiere contarle algo íntimo a mamá, mamá convoca a una reunión familiar para que se entere hasta el perrito. Entonces, definitivamente en uno o en otro caso, pues no conviene. Tenemos que encontrar esos espacios intermedios, que le llamamos, ¿no es cierto?, límites claros, donde, por ejemplo, si un hijo quiere, un hijo, una hija, contarle algo a su madre o a su padre, pues no tiene que sentirse que esto es una familia desligada, desarticulada, que no existe confianza, excesiva independencia para resuélvelo tú, hijito, ya es tu problema. No, no es así. O que de pronto no lo pueda contar porque como ve que todo el mundo se va a enterar, hasta lo van a publicar en Facebook, su problema, sus hermanos, por burlarse de él, porque también puede ser una característica de esta familia, pues obviamente esos extremos no nos terminan ayudando. ¿Ok? Entonces, para nuestro estudio, para lo que vamos a considerar nosotros en el tema del estudio de las familias como sistema, vamos a considerar la siguiente clasificación de familias. Tenemos este formato bastante breve, también de 4 familias que más o menos engloban las tendencias en la actualidad. Una que podemos denominar familia nuclear, una segunda que sería la familia extensa, en tercer lugar una familia monoparental y, no por ser menos importante, nada por el estilo, un cuarto tipo de familia que sería la familia homoparental. Aquí tenemos pues más o menos de en grosso modo una síntesis de los actuales tipos de familia. La intención no es estereotipar a una familia, la intención es identificar algunos rasgos que nos den características comunes para poder intervenir bajo esos cánones de límites, fronteras, alianzas, coaliciones, en esta forma particular de identificación o de forma de vida que vive cada una de las familias. Entonces tenemos en primer lugar lo que llamamos una familia nuclear, que convencionalmente está conformada por dos progenitores, ¿no? Padre y madre, que a partir de esa relación tienen sus hijos y que convencionalmente la conocemos como una familia conyugal, ¿no?
es lo más clásico que podemos identificar dentro de la sociedad contemporánea, es aquello que siempre se ha identificado como concepto de familia, ¿no? Y donde los lazos de este grupo familiar trascienden en lo que son los vínculos de sangre, la afinidad, o incluso también los niveles de adopción que puedan existir, ¿ya? Entonces esa sería la familia nuclear. Por ejemplo, donde usted vive, donde usted está ahorita con sus, con todos los que está compartiendo su espacio, papá, papá, mamá, perdón, papá, mamá, y si hay algún otro familiar, esa es su familia nuclear, ¿no? ¿Ok? Entonces, la familia es un poquito más, diríamos, complejo, porque involucra todo aquel miembro de la familia que está dentro de una suerte de historial donde quizás de pronto también hay características muy de sobreinvolucramiento, ¿no? De estar muy pegosteados. Aquí hay una influencia de vínculos de carácter donde participan los abuelos, los tíos, los primos, los sobrinos. Ya hay toda una amplitud, la familia extensa, ¿no? Por el lado de papá, por el lado de mamá, donde ya obviamente la familia es mucho mayor, ¿no? Donde ya están todos, ¿no? Abuelos, padres, nietos, sobrinos, bisnietos, ¿no? Y donde cada uno ha construido su espacio de familia, ¿no? Y se encuentran, socializan, comparten, porque los une, pues, esta historia familiar, el núcleo, que es el motor de sus lazos, ¿no? Los afectos, los tiempos comunes, las historias comunes que se van dando con cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, luego tenemos las familias monoparentales, en donde uno de los progenitores se encarga de la crianza, la educación, el cuidado y la permanencia eh, en una suerte de tiempo mayor de lo que significa el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, los hijos viven solamente con uno de los padres. En este caso, como vemos en la imagen, la responsable es la madre, pero también hoy día podemos observar muchísimos casos donde también los padres se asumen esta función de criar a los hijos, ¿no? En tiempos modernos, esta circunstancia está también presentándose, lo cual me parece muy bien para todos. ¿Ok? Sin embargo, queremos señalar que pueden haber una serie de prejuicios sobre esto, ¿no? Se puede pensar que solamente las madres son las que crían bien y los padres criamos mal. Y los prejuicios no nos ayudan en relación a lo que significa la atención de las necesidades afectivas de los hijos. Lo que nos ayuda a que esto se dé es que justamente los vínculos que se den, hijos, padres e hijos, madres e hijas o hijos, tienen que estar determinados por relaciones afectivas que se conjugan primero en una comunicación complementaria, ¿sí? ¿Se acuerdan? Complementaria porque hay un nivel superior e inferior. Y segundo, que esa comunicación complementaria está establecida por límites claros, donde los espacios de poder escuchar, valorar, sentir a los hijos es fundamental, ¿ok? Entonces, ese aspecto es muy importante. Luego, tenemos el caso de las familias homoparentales. Estas familias son las que actualmente tienen una imagen que se está ganando a través del el espacio público en términos de buscar la igualdad con las familias tradicionales, ¿no? Aquí entran a tallar los artistas, los científicos, los políticos, quienes a través de sus presencias públicas pueden más o menos minimizar el rechazo que se puede dar de parte de la sociedad que juzga muchas veces esta conformación de familias. Entonces, esas familias homoparentales no viven con los hijos, están protegidos, viven con sus padres o con sus madres, quienes mantienen una relación homosexual, ¿no? O sea, homosexuales varones, homosexuales femeninas, que se encargan del cuidado de sus hijos.
Como repito, existe pues sobre este tipo de familias hay muchísimos prejuicios, que si es bueno, que si es malo, que si se hace gay, que si no se hace gay, y que en todo caso será motivo de todo un debate y una discusión, respetando cada uno de los puntos que todos podamos observar al respecto. Bueno, hay otras familias que definitivamente se pueden presentar con características, cada una de ellas muy particulares, que en su defecto podrán ser investigadas al detalle, pero nosotros nos quedamos con estos cuatro tipos, ¿no? O sea, familias homoparentales, familias monoparentales, la familia extensa y la familia nuclear. Esta sería pues la clasificación que en el contexto actual podemos entender así en el contexto terapéutico. La familia nuclear que llega a terapia, una familia, entre comillas, tradicional y conyugal. Una familia extensa, donde podrían haber límites muy difusos, ¿no? Sin una demarcación de espacios. Una familia monoparental, donde hay un predominio prevalente de un progenitor, ya sea madre o padre, según sea el caso, y la familia homoparental que el día de hoy pues tiene su espacio en el escenario público y que si esto se hubiera señalado hace un par de décadas atrás, pues no podría ser admitido, ¿no? Entonces ese es el escenario, chicos, de lo que queremos hablar como familia, como sistema. Entonces vamos a pedirles a ustedes que por favor para nuestra clase que nos corresponde ya sea el día martes o jueves en el horario respectivo que ustedes tengan en su programación de clase, se preparen una suerte de algunas características básicas. Cómo son las familias que ustedes tienen, ¿no? O sea, ¿quiénes la conforman? Están papá, mamá, solamente hay uno de ellos, es una familia nuclear, es una familia muy densa, y no hay límites muy claros, hay límites difusos, hay una variabilidad increíble, ustedes miren esos unas cosas que lo que hemos pasado podamos del día, repito, con ustedes y tienen algún otro tema adicional en este tan maravilloso y enante y lindo tema que es estar de nuestra familia. Así que les invito que puedan, aquellos que tengan voluntad de participar, micrófono abierto, de pronto preparar unas láminas así como yo he compartido en la intimidad de mi familia, la intimidad de mi familia con ustedes, para que lo que yo no, yo tengo una costumbre de no pedir algo que yo no hago, ¿no? Entonces, he presentado una síntesis muy pequeña de la historia de mi familia, así también ustedes podrían hacer lo mismo, ¿no? Que es justamente el preludio de una tarea que voy a detallar en la clase para la semana que corresponde en lo que respecta a los puntos subsiguientes de nuestro sílabo. Así que chicos, bueno, nos vamos a quedar ahí, entonces vamos a discutir en nuestra clase qué tipo de familia tengo y cómo puedo mejorar las relaciones y vínculos en ella. Haremos un debate a través del chat, escucharemos alguna ponencia a través del micrófono abierto y podemos, a partir de esta clase, que será meramente una clase sobre la familia, escucharnos y ver qué cosas podemos orientar dentro de lo poco que sabemos para que las familias puedan seguir creciendo, autocorrigiéndose y, si fuera el caso, tengan que ser sometidas a un espacio de un tercero que les pueda ayudar a seguir desarrollándose como lo que son, una familia con perspectivas de desarrollar lo mejor en los afectos, en la tolerancia, el respeto mutuo y la comprensión. Bien, eso sería todo lo que les quería en esta oportunidad comentar y ya nos estaremos viendo en esta primera semana de lo que respecta a la segunda parte del curso. La semana 5 corresponde a la primera clase de la segunda unidad. Entonces ya cerramos la T1, ahora empezamos la T2 en la perspectiva de dos eventos importantes. Uno, la semana 8 será nuestro examen parcial y la semana 12 será nuestra cierre de la T2 y con ello pues estaremos prácticamente
dándole vuelta a este ciclo muy particular que estamos desarrollando. Chicos, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en nuestra clase en el día, hora y programa correspondiente. Muchísimas gracias.